Y pensaba en estos días, hace un par de semanas atrás, estábamos cuidando a Bingo en nuestra casa. Siempre cuando el pastor Rocco y Dai viajan, nosotros tenemos a Bingo en nuestro hogar, nuestro hijo, nuestro segundo hijito. Y es interesante que lo bañamos y justo se pone a lloviznar, se pone a llover, parece a propósito, no sé si les pasa, lavan el auto y se pone a llover. Bueno, pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Lo metimos a la casa y estaba bañadito, disfrutando con él. ¿Y qué pasa? Bingo es un perro tan superdotado que, ora, más allá de que ora en inglés y todo lo demás, el perro avisa cuando quiere ir al baño. Entonces él está y empieza a hacer como un ruido de que uno inmediatamente ya lo reconoce de que hay que sacarlo y que vaya a hacer sus necesidades. Entonces esa noche eran 11:30 de la noche, ya estábamos por irnos a dormir y estaba llovinando y era bueno todo sacarlo, bueno vamos a hacer su pis y lo que fuera. Y de repente, ¿qué pasa? Comienza a posicionarse para su segunda posición, su segunda necesidad. Entonces era tarde, era noche. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa a buscar la bolsita y la levanto? ¿O hago como los demás vecinos que abren la puerta de la casa y los perros que hagan libremente, como si fuera un campo para todos los perros? Total, decía, una planta más, una planta menos acá en el barrio no va a modificar mucho. Entonces, ¿qué creen ustedes que hice? ¿Vos, Diego, qué decís? ¿La dejé? ¿Qué haría un buen discípulo de Jesús? ¿La dejaría o volvería a la casa por la hora que fuera, buscarla, levantarla? ¿Qué haría un discípulo de Jesús? Uno va a buscar la bolsa. La próxima semana les cuento qué hice. A lo que voy es, lo que sucedió, ¿tiene que ver con mis convicciones? ¿O tiene que ver más con qué? ¿Con un remordimiento? ¿Con el qué dirá? ¿La culpa? Depende de lo que haya hecho y va por ahí. Y hoy vamos a estar hablando sobre esto, sobre la convicción. Y fíjense, la palabra convicción tiene que ver con la persuasión o con la creencia firme o aquella creencia que es segura y que resulta convencimiento de la verdad en cuanto a algo o en cuanto a alguien. O sea, nosotros tenemos una persuasión firme de que Dios es real o no. ¿Estamos de acuerdo con que Dios es real? Entonces eso se vuelve una verdad, se vuelve un convencimiento, una creencia firme. Pero hay un autor que va un poco más allá acerca de este concepto, que es Howard Hendricks. Dice, una creencia es algo sobre lo que discutirás. O sea, mi creencia en cuanto a levantar lo que Bingo dejó en la vereda es discutible, porque el resto de los vecinos no les da lo mismo. Ahora, una convicción es algo por lo que das la vida. La convicción tiene que ver con eso que estoy dispuesto a vivirla y a morir por ella. Sin importar el costo, lo que me conlleve realizarlo. Entonces, hoy vamos a hablar y a conversar un poco sobre las convicciones generacionales más que familiares. Convicciones generacionales más que familiares. Y vamos a tomar un tiempo de lectura como familia. Vamos a buscar en su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia física de papel? Ahí están los cristianos, los buenos cristianos, ¿verdad? Buscamos Josué 24, los que no trajeron Biblia física pueden buscar su Biblia en el celular. Y vamos a leer del verso 1 al verso 28. Si estás aquí solo, sola, acércate a alguien o alguien que se acerque a esa persona que está solo, sola. Y vamos a leer en voz alta, ahí en grupitos, 2 o 3 o 4 si estás acá con tu familia. Y vamos a leer, vamos a tomar 5 minutos. Más o menos la lectura le va a llevar entre 4
4:30 segundos más o menos, ¿ok? Así que a la cuenta de 1, 2 y 3, va. Josué 24, 1 al 28.
Un minuto más. Muy bien. ¿Qué observaron en la lectura de lo que llegaron? ¿Qué observamos? Dale, obedecilo. La cantidad de veces que Dios rescató o intervino con su pueblo. Muy bueno. ¿Qué otras cosas observamos en la lectura? Dios está presente a pesar de los errores. Está bueno. Muy bueno. Las decisiones. Si nos damos cuenta, es como la finalización de una etapa del pueblo en cuanto a la conquista, la historia de conquista de la tierra que Dios había prometido a Israel en este capítulo. Vemos que hay una renovación del pacto con Dios y su pueblo. Hay familias, leyeron que Josué convocó ¿a quién? A las familias, a las tribus, a que escuchen lo que Dios tenía para hablar, para decir. Y vemos también, podemos identificar la determinación, ¿no? La determinación de ¿qué? De adorar ¿a quién? Vamos a adorar a Dios, vamos a inclinarnos, o les dice, vuélvanse ¿a quién? Vuélvanse a Dios. Dispongan su corazón, determínense a poder seguir a Dios. Y vemos también a Josué que él dice, mi casa, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Fíjense que aquí termina el capítulo 24 y la historia continúa. En Jueces, capítulo 1, vemos que la historia de la conquista y todo, continúa el relato, la historia, la narrativa. Y en el verso 17, capítulo 1 de Jueces, dice que después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad que destruyeron por completo. Una conquista. A continuación, el verso 27, hay un pero. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban ¿qué? Decididos a permanecer en esa tierra. Verso 29. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. O sea, vemos el resumen en el capítulo 1 de Jueces, cómo se siguieron las conquistas en la tierra de Canaán, pero lamentablemente no pudieron conquistar en totalidad a los pueblos paganos. No expulsaron a los habitantes. ¿Y qué decisión tomaron? Al no conquistarlos, decidieron ¿qué? Convivir con ellos. En algunos casos, como eran minoría, les forzaban trabajo pesado. Pero aún así, comenzaron a adoptarlos, a ser parte de la cultura en este tiempo. ¿Cómo termina? ¿Qué consecuencias trajo estas decisiones en el siguiente capítulo 2 de Jueces?
Ponemos atención en el verso 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Esto es lo que leíamos en el capítulo 1. Durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Verso 8 nos muestra de que Josué muere a la edad de 110 años y lo sepultan aquí en la región montañosa de Efraín. ¿Cómo termina el verso 10? También murió la misma camada, la misma generación, y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Y el verso 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. ¿Cómo es la progresión de estos relatos? El último capítulo 24 de Josué, vemos a un pueblo que decide ¿qué? Seguir a Dios. Tomamos un compromiso con Dios. No vamos a adorar a otros dioses. Vamos a sacar a los dioses ajenos. Y toda esa generación va a conquistar, en Jueces capítulo 1, cierta población y va a convivir con los pueblos paganos, los van a incorporar dentro de sus hábitos, sus costumbres, hasta que esa generación, ¿qué pasa? Muere y se levanta en capítulo 2 de Jueces una generación que todo lo que en Josué capítulo 24 se habla, no tenían idea. No sabían ni conocían quién era Dios. No soy muy bueno hablando de las matemáticas, pero vamos a graficar una fórmula que nos va a ayudar a poder tener convicciones generacionales y más que familiares. Hablando de que mis decisiones o lo que yo viva hoy, las convicciones que tenga hoy, van a influenciar en el futuro de las generaciones futuras. Y la fórmula dice lo siguiente: decisiones más compromiso es igual a convicciones. Y traten de retenerlo, tenerlo acá en su mente. Háganse una foto mental. Decisiones más compromiso es igual a convicciones. ¿Todos los días tomamos decisiones? Unas decisiones repercuten o influyen más que otras, como por ejemplo, tomo la decisión de lavarme los dientes. Si me los lavo o no me los lavo, es una decisión. Ahora, si comienzo la dieta y digo, bueno, voy a dejar las harinas. Si yo empiezo la dieta y dejo las harinas y como harina, ¿qué estoy tomando? Una decisión que va a influir en mi salud. Entonces hay decisiones que van a trascender y otras decisiones que son cotidianas. Pero también vemos el compromiso. El compromiso, todos estamos comprometidos. A algo o alguna situación, a algo estamos comprometidos. La cuestión es ¿qué compromiso quiero tener? ¿A qué quiero estar comprometido? Y les doy este ejemplo. Una persona que no vino hoy a la reunión porque fue un cumpleaños, o una persona que está aquí presente y está escuchando o que vino acá al culto. ¿Qué persona
¿Se acuerdan cuando decíamos el primer concepto de convicción no es más allá de una creencia, es qué decido vivir, a qué costo estoy dispuesto a vivir? Cuando leímos los pasajes, nos dimos cuenta que Josué toma una decisión por él y por su familia. Él dice, nosotros vamos a tener este compromiso, esta decisión, y eso se vuelve una convicción para el hogar. Es decir, mi casa y yo vamos a servir ¿a quién? Al Señor. Pero al resto del pueblo les dijo lo siguiente. Ahí vemos en la pantalla, la siguiente diapositiva. Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. Y luego les dice en el mismo capítulo, ¿cómo fue que decía? No, ustedes no sé si van a servir a Dios. Como que no ponía muchas fichas en el pueblo. Y esto nos habla que la decisión y el compromiso que toma Josué es con su familia. Y este compromiso y esta decisión y estas convicciones que él comienza a fundamentar no terminan influyendo en las generaciones futuras. O quizás las demás tribus no tomaron el peso de esta decisión. No tomaron el peso de este compromiso. Por ende, hay una generación que decide apartarse de Dios. Aquella generación, aquí vemos un contraste, aquella generación que decide adorar a Dios, surge otra generación que decide abandonar a Dios. La generación de Josué se compromete a renovar el pacto, y vamos ahí a la siguiente diapositiva, se compromete a renovar el pacto con Dios, pero luego se levanta una generación que se compromete a hacer alianza con Baal y Astarot. ¿Saben de qué se tratan las alianzas o adorar a Baal y Astarot? ¿Alguien conoce las prácticas que se adoraban o el tipo de adoración que Baal y Astarot exigían? Sacrificios, prácticas sexuales en altares, en santuarios, porque ellos representaban la fertilidad. Entonces, entre mayor prácticas sexuales se podían los sacerdotes desarrollar y practicar, ellos tenían en mente de que va a haber una cosecha, va a haber una siembra, o sea, la tierra va a dar su fruto. Entonces, toda esta costumbre, esta idolatría, comienza a ser parte de una generación. Que hay una generación que había decidido y había hecho un compromiso de seguir a Dios, de adorar a Dios. El compromiso y decisión de obedecer a Dios que Israel toma, termina muriendo ¿con quién? Termina muriendo con Josué, porque toda esa generación que se comprometió con Dios muere y no influye en la siguiente generación. No afecta a la generación que iba a venir después de Josué. Por ende, las malas decisiones y la falta de compromiso llevaron a Israel a perder las convicciones firmes que una generación tenía en Dios. La falta de compromiso, ellos tomaron decisiones, que convivan con nosotros. Si ellos se resisten, que sean parte de nosotros. Y esas decisiones perjudicaron, trajeron consecuencias en futuro. Pongamos atención en lo siguiente. La falta de convicciones firmes puede hacer perder a una generación. Por falta de convicciones, de estar persuadidos en una creencia y vivir en base a esa creencia, puede hacer perder a una generación entera. Y Jueces capítulo 2, en el verso 10, nos muestra que también, dice, murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel.
o sea, esta generación que muere, no habla, no dice quién es Dios, no pone fundamentos acerca de lo que Dios había hecho con su pueblo. Todo lo que leíamos en Josué, capítulo 24, de todas esas proezas que Dios había hecho, ninguno de ellos sabía qué había pasado. Tener convicciones nos motivan a mantenernos firmes, nos motivan a vivir de acuerdo a nuestros valores. ¿Y saben qué? Es irónico hoy ver este contraste que vamos a ver en pantalla. Hay familias, la siguiente, hay familias que tienen fuertes convicciones sobre temas débiles. Y hay familias que tienen convicciones débiles sobre temas importantes. Ejemplo, un tema débil. Vos tenés que ser de Boca porque la familia es de Boca. O vos tenés que dedicarte a esto porque todos nuestros abuelos nuestro abuelo, mi papá, se dedicó a esto. Entonces son temas débiles en que la familia pone énfasis o que tiene que fundamentar y tener firmezas en eso, pero en cuanto a temas importantes, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Son temas importantes que la familia debe fundamentar, debe tener o establecer, en los que quizás se termina negociando. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces, ojo, cuando estoy dedicando o poniendo más fuerza con mis convicciones sobre temas irrelevantes o que pueden negociar. Cuidado con eso. Y poner más fuerza en convicciones en temas que realmente importan. En cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que creemos, en cómo vamos a vivir lo que leemos en la Escritura, son temas que realmente van a trascender, que van a impactar en las generaciones futuras. Todos tenemos convicciones. El desafío o el tema o la cuestión aquí es saber cuáles son esas convicciones. ¿Cuáles son las cosas que estoy dispuesto a negociar y cuáles son las cosas en las que no estoy dispuesto a negociar? ¿Cuáles serán las cosas que vamos a aceptar y cuáles serán las cosas de las que yo no voy a transar en mi familia? Hace un tiempo aprendíamos esta frase. Lo que no se corrige en una generación, la segunda lo tolerará. Y la tercera lo abrazará. Es lo que el relato, lo que aquí el texto nos ha estado hablando. Una generación que no corrigió esta aceptación de los cananeos, los jebuseos, en su territorio. La segunda generación dijo, bueno, que convivan, que sean parte, y ya la tercera lo abrazó. Ya eran los dioses de Baal, los dioses de Astarot, y viva la Pepa, vengan todos, que seamos uno. Entonces, cuidado con esto. Pongamos atención a qué cosas necesito hoy corregir, para que en la siguiente generación no lo tolere. Y ya la que venga no lo termine adoptando. Ayer con los varones, ¿cuántos varones fueron ayer a la charla? Se habló 2 plenarias sobre el efecto que tiene la pornografía en la sociedad, en el ser humano, tanto en la mujer como el varón. Y es interesante que hoy en día está tan naturalizado que de generación en generación se fue tolerando todo el acceso a la pornografía, todo el acceso a las propagandas sexuales, a todo lo que vemos en la serie. ¿O no es así? Entonces todo esto, hoy en día tenemos que velar por nuestra generación
de que todo este tema no lo terminemos abrazando. Que podamos nosotros a tiempo corregirlo, poner el fundamento, poner las bases, las decisiones que tenemos que tomar, el compromiso que tenemos que profundizar en cuanto a estos temas que hoy en día una generación del sistema del mundo ha tolerado, ha abrazado. Esta frase nos tiene que dar un sentido generacional. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? No solamente pensar en mi familia, sino también el impacto que va a tener en el futuro, en las generaciones futuras. Hoy a la mañana decíamos, Jada tiene 15 años. Y decíamos, no está pensando hoy en día en tener hijos o con quién me voy a casar. Creo que no está pensando en eso, pero no está pensando en visualizar eso, pero lo que queremos hacer ver a toda la generación nueva aquí presente es que las decisiones y el compromiso que yo tome y las convicciones que yo viva van a afectar a las generaciones que vienen detrás de mí, a las generaciones futuras. Por eso es importante que nuestras convicciones afecten a las generaciones, más allá de la familia. Nuestras convicciones se componen mediante las decisiones que vaya a tomar y la profundidad de compromiso que tenga. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué compromiso voy a tener para poder generar convicciones que trasciendan en el tiempo? Volvamos al momento donde el pueblo o las familias que estaban ahí fueron convocadas en Josué capítulo 24. Y Josué se levanta en voz y renueva el pacto. Josué capítulo 24, verso 25 al 27. Dice, aquel mismo día, luego que hay una generación que dice, vamos a servir a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a sacar a todos los dioses ajenos. Josué reafirmó el pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, allí mismo. En Siquén les dio estatutos y leyes y registró todo en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso que digan falsedades contra su Dios. Josué tomó una piedra mucho más grande que esta. Y ese día, como familias que estaban ahí, tomaron una decisión. Tomaron un compromiso. Por ende, estas decisiones que tomaron y este compromiso se volvieron ¿qué? Una convicción para esta generación. No vamos a servir a otros dioses. Vamos a reconocer quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por su pueblo?